¿Sabes qué es peor que descubrir una infidelidad? Descubrirla en tu propia cocina, y que ella te mire con molestia, como si él que sobrara fueras tú. No monté una escena, simplemente me levanté y empecé a destruir nuestra vida, con calma, de forma metódica y sin un solo grito. Esa fue mi mejor venganza. Empezó con ella quedándose más tarde en el gimnasio. Nada extraño al principio. Solo una hora extra aquí y allá. Decía que quería volver a estar en forma. Ropa nueva, batidos de proteínas, listas de reproducción que yo no conocía. Pensé que era bueno. La gente cambia hábitos constantemente. Pero pronto noté que solo se quedaba hasta tarde ciertos días. Siempre los mismos. Martes y jueves. Su horario normal no había cambiado. Solo esas 2 noches. Ahí fue cuando lo sentí claro. No se quedaba por el entrenamiento. Se quedaba por alguien que ya estaba allí. Tenía 42 años y llevaba mucho tiempo con Natalia. Confiaba plenamente en ella. Nuestra vida era estable. La casa, las rutinas, la certeza de que al final del día volvíamos al mismo lugar. Por eso, cuando aparecieron esos pequeños cambios, me dije que era solo ruido de la vida diaria. Nuestra relación estaba construida sobre algo más sólido. La animaba. Le decía que me alegraba verla con más energía. Y era sincero. No quería ser el hombre que cuestiona todo. Sin embargo, las mismas noches seguían repitiéndose. Cuando volvía a casa, seguía siendo la de siempre. Hablaba de su día, preguntaba por el mío. Todo parecía normal. Pero algo dentro de mí ya registraba la diferencia. No era miedo ni rabia, solo una sensación tranquila pero constante. Empecé a guardar esas observaciones en silencio. No preguntaba detalles. No quería parecer que la controlaba. Prefería observar y esperar. Seguía repitiéndome que mi confianza en ella era más fuerte que cualquier duda vaga. Pero en el fondo ya sabía que algo había empezado a moverse. Y esa pregunta no se iba. ¿Por qué siempre esas mismas noches? Lo que empezó a hacer más difícil ignorarlo fue cómo reaccionaba a las preguntas simples. Antes hablaba con total libertad. Incluso explicaba cosas que yo ni preguntaba. Ahora cada respuesta era corta, medida, como si eligiera con cuidado qué dejar fuera. Una noche le pregunté casualmente qué había hecho después del trabajo. Nada serio. Ella se detuvo un segundo de más. Dio una respuesta vaga que no decía nada, y enseguida cambió de tema. Como si no quisiera que la conversación se quedara ahí ni un instante. Eso fue lo que realmente me molestó. No la respuesta, sino el esfuerzo evidente por no darla. Seguí manteniendo la calma. Me decía que tal vez estaba cansada o que no tenía ganas de hablar. No quería convertirme en alguien desconfiado. Nuestra vida había sido estable muchos años y no quería romperla por una simple pausa. Pero las respuestas cortas se repitieron. Cada vez que tocaba el tema del gimnasio o de sus tardes, ella contestaba con pocas palabras y desviaba la charla. Su tono se volvió más controlado. Antes fluía natural. Ahora parecía preparada. Yo no la presionaba. Me quedaba callado y observaba. Guardaba cada señal en silencio. Quería creer que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, cada evasiva hacía que mi atención se agudizara. No sentía celos ni enfado, solo una observación tranquila y constante. Empecé a ver patrones claros, las mismas noches, las respuestas breves, la rapidez con la que cerraba cualquier conversación sobre su tiempo. Una tarde le pregunté cómo le había ido la clase. Contestó, bien, como siempre, y cambió de tema al instante. Esa noche, acostado a su lado, supe que ya no podía seguir explicándolo todo como cansancio. Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza, pero seguía callado. Prefería observar con cuidado antes de decir nada. Quería estar seguro. Aunque intentaba mantener la misma confianza de siempre, ya sentía que esa confianza estaba siendo puesta a prueba. No con gritos, sino con silencios y respuestas que dejaban demasiado sin decir. Y cada día me resultaba más difícil seguir fingiendo que no lo veía. Lo que empezó a hacer más difícil ignorarlo
fue cómo ella comenzó a evitar que nuestros caminos se cruzaran durante el día. Antes a veces coincidíamos sin planearlo. Yo pasaba cerca de su trabajo y nos veíamos un rato, o ella llegaba temprano a casa. Era parte normal de nuestra vida. Ahora parecía que siempre ajustaba todo para que eso no ocurriera. Un día le comenté casualmente que tal vez pasaría por su zona por trabajo. Ella respondió al instante: probablemente estaré fuera a esa hora de todos modos. La frase salió demasiado rápida, como si ya necesitara que fuera verdad. No hubo ni un segundo de duda. Solo una barrera inmediata. Yo asentí y dije que no había problema. Pero esa rapidez se me quedó grabada. Seguí diciéndome que era coincidencia, que tal vez tenía reuniones. Quería creer que no significaba nada. No quería empezar a ver intenciones donde antes solo había rutina. Pero el patrón se repitió. Cada vez que mencionaba que podría estar cerca, ella dejaba claro enseguida que no estaría disponible. Siempre con una excusa preparada y esa misma velocidad. Yo seguía tratándola como siempre. Tranquilo, sin presiones. Pero por dentro, mi atención se volvió mucho más aguda. Observaba todo en silencio y guardaba cada detalle. Una tarde, después de otra respuesta rápida, me senté solo y repasé todo. Las noches fijas en el gimnasio, las explicaciones cortas, y ahora esto, la forma en que evitaba cualquier posibilidad de que yo apareciera cerca de su horario real. Las piezas seguían encajando. Ya no se trataba solo de dónde estaría ella, sino de asegurarse de que yo no estuviera cerca de donde realmente pasaba su tiempo. Seguía callado. No quería confrontarla todavía. Prefería observar con calma hasta estar completamente seguro. Pero cada nueva evasiva hacía que la imagen se volviera más nítida. Y aunque intentaba mantener la esperanza de que todo fuera una mala interpretación, esa esperanza se hacía cada vez más pequeña. En ese silencio, supe que ya no podía seguir explicándolo todo como simples coincidencias. Algo más profundo estaba ocurriendo, y ella se esforzaba por mantenerlo fuera de mi vista. El momento en que todo se volvió real ocurrió una mañana tranquila, mientras nos preparábamos para el día. Ella se movía un poco apurada, revisando su reflejo en el espejo. De pronto sonrió levemente y dijo: «Él dijo que este color me queda bien». Me detuve y le pregunté a quién se refería. Ella corrigió al instante. Quise decir un compañero del trabajo. Yo asentí, pero entonces su teléfono vibró sobre la mesa y vi el mensaje. «Ponte eso hoy. Me gusta cómo te queda». En ese segundo dejó de ser una frase casual. Era algo personal, que venía de antes, y definitivamente no era de un compañero de trabajo. Me quedé quieto, mirando la pantalla. No dije nada. Solo sentí cómo esa frase y ese mensaje encajaban perfectamente con todo lo que había observado en silencio. Las noches fijas en el gimnasio, las respuestas cortas, la forma en que evitaba que yo pasara cerca de su zona. No sentí rabia. Sentí una claridad tranquila que se instalaba dentro de mí. Las piezas que había estado juntando sin prisa por fin formaban una imagen completa. Ella siguió arreglándose como si nada. Yo terminé de prepararme manteniendo la calma por fuera, pero por dentro todo había cambiado. Ya no era una duda, era una certeza serena. No la confronté ese día. Quise procesarlo con la cabeza fría. Más tarde, sentado solo en la cocina, repasé todo. Las mismas noches, las evasivas, la rapidez con la que cerraba cualquier posibilidad. Ahora todo tenía sentido. Tenía 42 años y siempre había creído en la lealtad que construimos. No era hombre de imaginar cosas. Por eso observé con cuidado. Y cuando todo encajó, no hubo caos, solo una comprensión firme y clara. Esa mañana marcó un punto sin retorno. La frase que se le escapó y el mensaje en su teléfono hicieron que ya no pudiera seguir ignorando lo evidente. El él no era un compañero. Era alguien que estaba en su vida de una forma que no debía estar. Y aunque todavía no le dije nada, supe que nada volvería a ser igual. Querido oyente, deja tu like y seguimos.
Todo se derrumbó de una forma que se sintió fuera de lugar, como si yo hubiera entrado en medio de algo que ya estaba en marcha. Llegué a casa más temprano de lo habitual y noté que las luces de la cocina estaban encendidas. Al principio pensé que ella estaba hablando por teléfono. Escuché su voz desde la entrada, pero cuando entré, la vi sentada frente a alguien que yo nunca había visto. Los dos se quedaron callados de inmediato. Él no se levantó, no se presentó. Solo se recostó un poco hacia atrás, esperando. Pregunté, ¿me perdí de algo? Nadie respondió enseguida. Ella me miró, no con sorpresa, sino con un leve fastidio, como si yo hubiera interrumpido una reunión. Es solo un amigo, dijo, con naturalidad, como si eso lo explicara todo. Luego tomó su vaso y dio un sorbo, como si no hiciera falta aclarar nada más. En ese momento, entendí que esto no era algo inesperado para ella. Solo era inesperado porque yo no debía estar allí. Me quedé de pie unos segundos, mirando la escena. No sentí el impulso de gritar ni de hacer una escena. Solo una comprensión clara y fría que se asentó dentro de mí. El hombre sentado frente a ella era Emilio, el bartender del bar del barrio donde ella solía parar después del trabajo. El mismo lugar que yo conocía de vista, el que ella mencionaba de pasada como un sitio para relajarse después de un día largo. Ahora estaba en nuestra cocina, sentado en nuestra mesa, como si fuera algo normal. Ella no parecía nerviosa, solo incómoda porque yo había llegado antes. Su tono era casual, casi despreocupado, como si quisiera que yo aceptara la explicación sin más preguntas. Yo no respondí de inmediato. Me limité a mirarlos a los dos. Emilio evitó mi mirada. Se quedó callado, con esa postura relajada que seguramente usaba detrás de la barra. Pero en ese momento, se notaba que estaba midiendo la situación. No hubo explicaciones largas. Ella repitió que era solo un amigo, que habían coincidido y que él había pasado a dejarle algo. Las palabras salieron rápidas, pero ya no tenían la soltura de antes. Se notaba el esfuerzo. Yo seguí callado. No quise entrar en una discusión allí mismo, no delante de él. Solo dije que necesitaba un momento y salí de la cocina. Me fui al otro cuarto y me senté. No para esconderme, sino para procesar con calma lo que acababa de ver. Todo encajaba ahora con una precisión que ya no dejaba lugar a dudas. Las noches en el gimnasio que en realidad no eran en el gimnasio. Las respuestas cortas. La forma en que evitaba que yo pasara cerca. La frase que se le escapó aquella mañana. Y ahora esto. Emilio sentado en nuestra casa, como si ya hubiera estado allí otras veces. No sentí caos ni desesperación. Sentí una serenidad extraña, casi fría. Como si todo el peso que había estado cargando en silencio durante semanas se hubiera colocado en su lugar exacto. Escuché cómo hablaban en voz baja en la cocina. No alcancé a entender las palabras, pero el tono de ella era tenso, diferente al que usaba conmigo últimamente. Él respondía poco. Se notaba que quería irse cuanto antes. Al cabo de un rato, él salió. Pasó por el pasillo sin mirarme. Ella lo acompañó hasta la puerta y volvió. Cuando entró al cuarto donde yo estaba, su expresión había cambiado. Ya no era ese fastidio leve. Ahora había una mezcla de cansancio y defensiva. Dijo que no era lo que parecía, que solo era un amigo del bar, que a veces hablaban después del trabajo. Sus palabras sonaban preparadas, pero ya no tenían la misma convicción. Se notaba que el esfuerzo de mantener todo separado le estaba pesando. Yo la escuché sin interrumpir. No la acusé. Solo la miré y le dije que ya había visto suficiente. No quise entrar en detalles allí mismo. No quería que la conversación se convirtiera en una pelea llena de excusas. Ella intentó seguir explicando, diciendo que nunca había planeado que llegara a casa, que todo estaba bajo control. Su voz ya no tenía esa ligereza de antes. Sonaba más aguda, más cansada. Yo no respondí con enojo. Solo le dije que necesitaba pensar, y me fui a otra habitación. Esa noche no dormimos en la misma cama. Yo me quedé en el sofá, no por drama,
sino porque ya no quería fingir normalidad. Todo lo que había observado en silencio ahora tenía una cara y un nombre. Emilio. El bartender que había pasado de servirle copas a sentarse en nuestra cocina. No sentí que el mundo se me viniera abajo. Sentí que una puerta se cerraba con claridad. La misma claridad que había estado creciendo dentro de mí desde hacía semanas. Ella se quedó en el cuarto principal. Escuché sus pasos de un lado a otro durante un rato. Luego silencio. Su energía de siempre, esa vitalidad que antes llenaba la casa, ahora se sentía apagada. Yo me quedé despierto pensando, pero no con angustia. Pensaba con orden. Pensaba en los años que habíamos compartido, en la confianza que yo había tenido, y en cómo esa confianza había sido usada. No con odio, sino con una aceptación tranquila. Sabía que esa noche había sido el punto final de algo. No porque hubiera gritos, sino porque ya no había forma de seguir ignorando lo evidente. Emilio no era un amigo casual. Era parte de lo que ella había mantenido escondido. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir viviendo con eso dentro de nuestra casa. Al día siguiente, todo seguía en silencio entre nosotros. Ella intentaba actuar como si nada, pero sus movimientos eran más pesados. Sus respuestas, más cortas. Ya no había risas fáciles ni toques afectuosos. Solo un peso que se notaba en el aire. Yo mantuve mi calma. No busqué pelea. Solo empecé a hacer lo que tenía que hacer en silencio. Porque después de verlos juntos en la cocina, ya no quedaba espacio para más explicaciones ni para más esperas. Esa imagen de los dos sentados allí, callados cuando yo entré, se quedó grabada en mí. No como un dolor ardiente, sino como una verdad definitiva. Y en esa verdad, empecé a sentir, por primera vez, que ya no estaba atado a esa situación. El nudo que había estado creciendo se había deshecho solo. No con violencia, sino con una claridad que me dejaba espacio para respirar. Y aunque la casa seguía siendo la misma, yo ya no me sentía parte de lo que ocurría dentro de ella. Después de ese momento en la cocina, ya no discutí más. Simplemente salí de la casa y no regresé esa noche. Empecé el proceso esa misma madrugada. Cambié todas las contraseñas, corté los accesos compartidos y separé todo lo que nos unía financieramente. Lo hice con calma, sin prisa, como quien cierra una puerta que ya no quiere dejar abierta. Los mensajes empezaron a llegar casi de inmediato. Primero confusos, preguntando dónde estaba, luego más insistentes, después desesperados. Las llamadas no paraban, sonaban una tras otra. Se escuchaba su voz entrecortada, llorando, intentando explicar, intentando deshacer lo que ya estaba en marcha. Decía que nunca pensó que llegaría tan lejos, que todo había sido un error, que podíamos hablarlo. Pero yo ya había llegado a un punto en el que sus palabras no me afectaban. Las escuchaba, pero no entraban. Era como si hubieran perdido el peso que antes tenían. Me quedé en un hotel cercano los primeros días. No quería volver a la casa mientras las cosas no estuvieran claras. Necesitaba espacio para pensar con la cabeza fría. No sentía rabia ni deseos de venganza. Solo una serenidad profunda que no había esperado encontrar tan pronto. Recordaba los años que habíamos pasado juntos. Los 42 que yo tenía y los 37 de ella. La vida que construimos paso a paso. La confianza que yo le di sin dudar. Todo eso ahora tenía un final claro. No un final dramático, sino uno definitivo. Ella siguió llamando y escribiendo. En algunos mensajes sonaba arrepentida. En otros intentaba justificar lo que había pasado con Emilio. Decía que solo fue algo que empezó por casualidad en el bar, que nunca quiso que afectara nuestra casa. Su tono había cambiado por completo. Ya no tenía esa ligereza ni esa risa fácil que antes llenaba los espacios. Ahora se escuchaba cansada, más pequeña, como si el peso de mantener todo escondido la hubiera agotado. Yo respondí solo lo necesario. Le dije que no quería explicaciones largas, que los hechos ya hablaban por sí solos. No entré en discusiones.
No le di espacio para más excusas, porque en mi mente todo estaba ordenado. Las noches en el gimnasio, las respuestas cortas, la forma en que evitaba que yo me acercara, la frase que se le escapó y finalmente ver a Emilio sentado en nuestra cocina. Todo formaba una sola imagen que ya no necesitaba más palabras. Poco a poco los mensajes de ella se volvieron más cortos, las llamadas menos frecuentes. Se notaba que estaba retirándose. Sus pasos en la casa, cuando tuve que volver por algunas cosas, ya no tenían la misma energía. Sus hombros parecían más caídos. Hablaba poco y evitaba mirarme directamente. El brillo que antes tenía, esa vitalidad que parecía alimentarse del secreto, ahora se había apagado. Yo, por mi parte, empecé a sentir algo distinto. No era felicidad inmediata, pero sí una fuerza nueva. El dolor que pudo haber sido fuerte se transformó en una determinación tranquila. Dejé de sentir que estaba perdiendo algo irreemplazable. Empecé a ver que todavía tenía derecho a construir una vida diferente. Una vida que dependiera solo de mí. 42 años no son pocos, pero tampoco son el final. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo confiando en una rutina que ya no existía. Ahora esa rutina se había roto, y en su lugar quedaba espacio para mí, para decidir cómo quería seguir adelante. No busqué culpables ni me quedé repitiendo la traición. Solo acepté lo que había visto con mis propios ojos. Acepté que Natalia había elegido un camino paralelo y que yo ya no formaba parte de esa elección. Emilio desapareció por completo. Nunca más supe de él. Supongo que volvió a su trabajo detrás de la barra y evitó cualquier complicación. Para mí ya no existía. Era solo el hombre que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Con el tiempo, empecé a organizar mis cosas. Separamos lo que había que separar. Hablamos lo mínimo necesario, siempre con calma. Ella ya no intentaba defenderse con la misma fuerza. Se veía más callada, más lenta en sus movimientos. El secreto que antes le daba energía ahora le pesaba. Yo, en cambio, sentía que me quitaba un peso de encima. No era que no doliera. Dolía, pero el dolor no me paralizaba. Se convertía en una lección clara. Me enseñaba que la confianza es importante, pero que también debo confiar en lo que veo y en lo que siento. Poco a poco empecé a imaginar un futuro diferente. No con resentimiento, sino con dirección. Pensaba en las cosas que quería hacer, en los hábitos que podía recuperar, en la paz que podía construir solo para mí. No necesitaba grandes cambios dramáticos. Solo necesitaba seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón más ligero. Cuando todo el proceso terminó, ya no quedaba nada que nos uniera más allá de los papeles. La casa se sintió diferente, más vacía, pero también más honesta. Yo ya no vivía allí con la misma persona. Vivía con la versión de mí que había salido de esa experiencia más clara y más fuerte. Mirando hacia atrás, no veo solo la traición. Veo también cómo fui capaz de mantener la calma en medio de todo, cómo observé sin precipitarme, cómo esperé hasta tener certeza. Y cómo, al final, esa certeza me liberó en lugar de destruirme. Ahora, cuando pienso en Natalia, ya no siento ese nudo en el pecho. Siento una distancia tranquila. Ella sigue su camino. Yo sigo el mío. Ya no es mi responsabilidad proteger lo que se rompió. Mi responsabilidad ahora es construir lo que todavía puedo tener. A mis 42 años he aprendido que la vida no siempre sigue el guión que uno espera. Pero también he aprendido que uno puede salir de los momentos difíciles con la cabeza alta y con nuevas fuerzas. Ya no se trata de aferrarme a lo que se escapó. Se trata de reclamar la vida que todavía tengo derecho a vivir. Y en esa reclamación encuentro una paz que no conocía antes. Una paz que viene de saber que, aunque las cosas cambiaron, yo sigo aquí, entero, mirando hacia adelante con serenidad y con propósito. Querido espectador, apoya la historia con un like y suscríbete al canal.